Leandro Santoro y Nelson Romero. Yo decía en el bloque de arranque que ustedes son hombres de Unión Cívica Radical, que me invitaron todos a subir Unión Cívica Radical, y que bueno, decía algunas declaraciones tuyas como que vos sos radical y no, o sea, y no UCRista, no del partido, sino de ideología radical, digamos. Y vos, Nelson, también, yo te conozco siempre militando el radicalismo y en los últimos tiempos, dentro de lo que era el oficialismo hasta el 10 de diciembre pasado, ¿qué es lo que lo llevó a plantearse este cambio o esta posición, digamos? Bueno, primero, buenas noches. Mirá, yo culturalmente soy radical, me crié en un comité, pero la verdad que mi posición política se define en función de las ideas. Y la verdad que cuando yo me sumé al radicalismo, me sumé porque era la herramienta que entendía que tenían los sectores populares para llevar adelante un programa de transformación social. ¿En qué año En el 89. Yo empecé a militar muy pibe, tengo 40, cuando tenía 13 años. Y la verdad es que con el tiempo me fui dando cuenta que el radicalismo desvirtuó su motivo, el motivo que lo da origen. El partido no se funda para pelearse contra los peronistas, se fundó para pelearse contra los conservadores. Entonces, cuando uno ve al partido sumido en esta estrategia de la derecha, siendo parte menor además, inclusive, porque da pena desde el punto de vista ideológico y desde el punto de vista político, porque los veo a los dirigentes radicales acompañando un plan de ajuste y de entrega desde un lugar absolutamente marginal. La verdad que estoy convencido que la decisión que tomamos fue la más correcta. Bueno, hay mucha discusión dentro del radicalismo porque no se siente, digamos, siendo parte, no solo siendo parte, sino que yo creo que le dieron en Gualeguaychú la posibilidad de ser presidente a Macri, digamos, sí, esa comisión. Sí. Siendo actores principales, después fueron secundarios en todo y no en los puestos, sino en la decisión, en cero decisión. Eso es lo más importante. A ver, pero también tiene que ver con una concepción de la política. O sea, este es un gobierno de las corporaciones donde los que toman decisiones son los hombres que vienen de las corporaciones más concentradas de la economía, de los bancos, de las grandes multinacionales, de las empresas vinculadas a los sectores donde el Estado juega un papel para garantizar esas maxi rentabilidades, ¿viste? Las agroexportadoras. Entonces, la verdad que el radicalismo, el problema es que tomó una decisión de definirse solamente por lo que no era. Se definió como antiperonista, entonces si el peronismo iba hacia la izquierda, el partido iba hacia la derecha, y si pasaba lo contrario, viceversa. Entonces cuando el radicalismo entra en tensión con su propia historia, decide saldar a partir de una lógica del pragmatismo todas estas crisis de identidad y diciendo nosotros vamos a ganarle al peronismo y tenemos que construir esa alternativa. Ahora, lo triste de toda esta historia es que tiraron 125 años de lucha, porque vos podés estar de acuerdo o no con el peronismo, en cómo hace las cosas, pero hay una matriz nacional y popular que es común y compartida. Bueno, vos lo que me estás diciendo es la postura que triunfó en Gualeguaychú, pero hubo muchos sectores que fueron a Gualeguaychú que plantean otra cosa precisamente. No, eso fue lo que se dejó entender en la tele. Había dos sectores en Gualeguaychú, unos que decían hay que ir con Macri, y el otro sector, que fue el que fue derrotado, decía hay que ir con Macri y con Massa. Ricardo Alfonsín, por ejemplo. No decía no queremos ir con Macri, decía queremos hacer un frente más amplio, Gerardo Morales. Lo que pasa es que después quedaron los títulos, ¿viste? Entonces parecía que hay un sector que ganó, que era el que quería el acuerdo con el PRO, y el sector que perdió, que no lo quería. Pero no era lo que se discutía. Por eso nos fuimos a Gualeguaychú y nosotros tomamos la decisión de romper con el radicalismo. Porque, a ver, ganar a quien ganase, el radicalismo iba a terminar confluyendo en un armado de centro-derecha. Entonces lo que nosotros planteamos es que lo que había que hacer era una construcción superadora por izquierda del kirchnerismo. Ahora, cuando nos dimos cuenta que era mucho más fácil construir el post-kirchnerismo con el kirchnerismo, con muchos compañeros del campo nacional y popular, que con nuestros propios correligionarios, hay muchos que sostienen que nosotros en realidad somos ideológicamente de izquierda y económicamente de derecha. ¿Quiénes somos nosotros? Pensamos en los argentinos, digo, los argentinos en general. Que pensamos, y queda bien pensar en izquierda, pero cuando vamos a algunas decisiones pensamos con nuestro bolsillo a la derecha. ¿En qué sentido? Que somos el único país del mundo que tiene tantos dólares fuera de Estados Unidos, que el que hace un mango lo pone afuera, que el que no hace guita, digamos, uno lo ve culturalmente esto. Bueno, puede que los sectores más acomodados de la sociedad vean así la cosa, pero la verdad es que yo creo que no, que hay, a ver, por ejemplo, hay una vocación estatista muy fuerte en la Argentina e igualitaria muy fuerte. Esto es un cambio cultural lo que estamos viviendo, ¿no? El retiro del Estado de la economía, cierta desprotección social, que te quieren convencer que es la meritocracia, el elitismo con los nuevos valores, una nueva forma de ordenar la sociedad. La verdad que el argentino se siente seguro cuando el Estado está presente. Me parece que hay valores que tienen que ver no tanto con lo económico, sino con lo social. Yo te pregunto a vos qué nivel de tolerancia aceptás para la desigualdad
y seguramente tu nivel te va a obligar después a que cuando quieras traducir eso en una política concreta digas, bueno, si yo quiero que haya poca desigualdad en la Argentina, creo que el Estado tiene que cumplir un papel, creo y quiero además que los mercados tienen que estar regulados y fundamentalmente creo que hay que construir una Argentina donde entren todos, ¿no? Donde el que tiene la posibilidad de que le vaya bien y los demás nos desentendemos. El ascenso social es un proceso de construcción colectiva, no es un proceso individual. Esa es una concepción que define ideológicamente también a los argentinos. Nelson, sí. Bueno, vos has sido concejal en 3 de febrero hasta la última etapa, pero en los últimos tiempos te acercaste a lo que era el oficialismo ahí en 3 de febrero en virtud de esta cuestión que está hablando también recién. No, bueno, era la situación, era el colectivo que conducía Cristina y nos subimos y nos encontramos con otros compañeros. Y no nos equivocamos, dijimos que iba a pasar lo que pasó y en 3 de febrero terminó sucediendo lo que hoy vemos. Digo, por ejemplo... ¿Qué es lo que vemos? Y a 30 y pico de años de la democracia, en 3 de febrero hay un secretario de Seguridad que fue exonerado del Ejército, que responde a los sectores más reaccionarios de la política, y hoy es el secretario de Seguridad de 3 de febrero. Digo, es una deuda pendiente que tiene la democracia o que tiene Valenzuela con todo el pueblo. Digo, porque cuando se muestra un intendente en selfie o exitoso, está la otra parte que la gente no conoce. Digo, hasta ahora lo único que hizo fue importar de la capital lo que le sobraba a Larreta, con hitos para el tránsito, a Violeta, esta chica que hace musicales, después no hay más nada, selfies y un secretario de Seguridad como Lucioni. Digo, a ver, sí, en la calle ¿dónde está el cambio, no? En la calle lo que se ha visto es en los últimos días un reordenamiento importante, porque hacía años que se reclamaba eso, que era el tránsito en el centro de Caseros, digamos. Esto sí se ha visto. Después, bueno, la basura ya venía bien, se ha visto un mejoramiento, pero ya venía bien, y no se ve, como vos decís, mucho el accionar municipal. Pero digo... No, perdona, hay una política, a ver, de medios inteligente, que creo que la manejan de una manera inteligente, que no están acostumbrados a un sector de la política o de los vecinos en 3 de febrero, pero en el fondo, cuando hablamos de fondo y discutimos de políticas de Estado municipales, aparecen los grandes agujeros. Digo, hay que ver, tendrá que desarrollar esta gestión que tiene. En principio, arranqué con eso diciéndote, digo, hay un tema que a la gente quizás ni le interesa. Habla del tema de la seguridad, pero cuando hablamos de una seguridad, necesitamos una seguridad democrática. Hoy en 3 de febrero hay todos los días hechos delictivos, todos los días. También había antes, Nelson, la verdad sí. Sí, pero está bien. Pero dijeron, venimos a cambiar, venimos, no pasó nada. Estábamos parados en el mismo lugar. Con un agravante, que tienen una maquinaria infernal de publicidad demostrando que están haciendo lo que no están haciendo. Pero bueno, hoy nosotros tenemos un desafío. Vos hablabas del radicalismo, creo que lo importante es que nosotros podamos sacar a la luz este radicalismo que creemos que tiene que ser el que acompañó en los últimos años a Cristina, pero que tiene que ver con nuestra historia. Obviamente, ustedes forman parte de un colectivo grande que ese colectivo lo conduce Cristina. Sí. ¿Y cuál es el colectivo que está conduciendo Cristina? Digamos, porque Cristina está hablando de un nuevo espacio. Un nuevo espacio, vos por ahí me lo podés resumir como de centro-izquierda, sí. Con vertientes que provienen de distintas historias partidarias. ¿No creen que, digamos, hace 8 meses que ganó Macri y que ganó Macri precisamente derrotando a lo que fue el kirchnerismo? Yo te escuchaba tu editorial a la introducción y no coincido con lo que decís. ¿De que Macri no es presidente gracias a Cristina? Sí, porque si no nos explica por qué Temer preside Brasil, por qué perdió Evo en Bolivia. Hay un cambio de política. Temer no preside Brasil, pero porque ahí fue un golpe. Sí, claro. Bueno, claramente fue un golpe, digamos. Porque me parece que hay un... institucional, pero golpe. Sí, y hay un consenso. Acá fue votos distintos. No. Lo que digo es que hay un retroceso de los proyectos nacionales y populares en toda América Latina. Pasa en Bolivia, pasa en Venezuela, donde también se perdieron las elecciones, ocurre también en Chile, está ocurriendo en Brasil también, porque Temer, si bien es cierto lo que el golpe que decís vos, yo creo que se sintió mucho la pérdida de legitimidad del gobierno de Dilma a partir de los casos de corrupción, de la utilización política de esos casos y además de un error en la instrumentación de un programa económico. Y también de los ajustes que hizo. Eso te iba a decir, que va en la misma dirección de lo que está haciendo Macri acá. Porque por ahí yo banco al PT, banco a Dilma, banco a Lula. Pero lo cierto es que hace 2 años que Brasil decidió enfriar la economía y contribuir a la concentración en la desigualdad. Entonces creo que hay que verlo por ahí. Vos me preguntabas qué es lo que está haciendo Cristina.
Yo creo que Cristina planteó claramente cuál es la consigna, construir una nueva mayoría. Y la verdad que las mayorías son siempre heterogéneas, no son homogéneas. O sea, la conducción política para mí es lo que determina la identidad del proyecto. Por eso por ahí cuando vos le preguntabas a Nelson, bueno, ¿con quién se encuentran ustedes cuando deciden confluir? En cualquier partido político, inclusive la coalición Cambiemos, cualquiera, las expresiones de izquierda, los trotskistas, todo, cuando arman un proyecto para competir y ser opción de poder, empiezan a encontrar dificultades porque te toca compartir espacio con gente que por ahí no la ve como vos, tiene distinta identidad, habla diferente, tiene un pasado. La clave son dos cosas para mí. El programa de gobierno, que es una discusión que en la Argentina está siempre ausente, siempre discutimos las personas y nunca discutimos las ideas, y el tipo de construcción y de liderazgo político. Y yo creo que lo que se debe el campo nacional y popular es la construcción de una institucionalidad política. A veces nosotros cometemos el error de regalarle ciertas banderas a la derecha. Y Cristina, cuando vino a hablar sobre la constitución del Frente Ciudadano, vino a poner en discusión ese debate. Muchachos, la libertad no es una bandera a la derecha, es una bandera que nosotros también tenemos que disputar. El concepto de ciudadanía no es un concepto necesariamente de derecha. Y yo le agrego un tercer elemento que tiene que ver con la institucionalidad. Estos proyectos nacionales y populares en toda América Latina se han agotado como consecuencia de no haber sabido institucionalizar el propio cambio. Y creo que es un desafío, tanto acá como para el resto del continente. Lo que me estás diciendo es que, digamos, el gobierno de Cristina y el proyecto que arrancó en el 2003, digamos, pongamos el nombre que le pongamos, el kirchnerismo, no supo forjar su propia institucionalidad para proseguir en el gobierno. Porque yo creo que no quiso. Yo creo que al margen de que el que ganó fue Macri, si no hubiese ganado Macri, también Cristina estaba fuera, digamos. Si hubiese ganado Macri. Si no hubiese ganado Macri, digo, el candidato que llevaron era el candidato que querían en principio. Sí. Y bueno, y uno ve que hoy, desde afuera, decir vamos a hacer lo que no hicimos estando 12 años en el gobierno, suena no, porque tenés complicado. otra responsabilidad. A ver, yo creo que los compañeros que tuvieron que gestionar el Estado no tenían tiempo para pensar cómo construían institucionalidad política. En términos de partido, a lo que me refiero es a esto básicamente, ¿no? O sea, yo creo que tanto Venezuela, en Bolivia, inclusive el PT, es un poco donde más sí, pero digamos, de la misma manera que yo no creo que nosotros íbamos camino a Venezuela, pero por una sencilla razón, porque creo que son dos realidades totalmente distintas, y dos historias también completamente distintas, tampoco me parece que acá, para bien o para mal, la historia de los últimos 50 años del peronismo como eje transversal de esa historia, digamos, para atacar algunas cosas, pero que es así, no es la que tenía Venezuela. No, y que, son sociedades distintas y economía. Era 100 años atrás, digamos. A ver, me refiero a esto nada más. Yo creo que la característica central del peronismo es el movimentismo. Hay cierta informalidad que, a diferencia de la lectura que nosotros hicimos del radicalismo, le sirvió al peronismo para readaptarse y para poder conducir una mayoría. Yo creo que esa flexibilidad que te da la heterogeneidad, digamos, que tiene propio el peronismo, llegó a un techo. Y hoy necesita, porque la democracia política se desarrolló tanto que para poder profundizar la democracia social y la democracia económica necesitamos algo más que movimientos sociales articulados con un liderazgo. Necesitamos, yo digo partido político, pero como lo pensaba Gramsci y Lenin, no como lo piensan los radicales, en términos de aparato político que sirva para poder construir mayorías, dar batallas culturales, luchar y gobernar, las dos cosas. Hoy, y con esto terminamos por ahora, ¿en qué piensa que está la gente? Nelson. No, yo creo que hoy, hasta ahora, lo decían ustedes, hoy están viendo cómo pagan las boletas a fin de mes y cómo llegan a fin de mes. Y digo, ese es el problema central hoy en la sociedad. Le está impactando de lleno a los sectores que no tienen o los sectores que se están quedando sin laburo. Digo, ahí hay un grave problema del gobierno, que excede la política, y comparto que hay sectores de la oposición que a lo mejor no está a la altura de las circunstancias. Pero la gente está viendo cómo llega a fin de mes. Digo, hay un tema clave que el gobierno, si no resuelve de acá a unos meses, se le va a complicar. A ver, a nadie quiere, nosotros no queremos que la Argentina explote, porque la verdad sería una locura. Pero bueno, están haciendo un desastre. A ver, hoy en estos momentos, no sé si terminó la sesión en la Cámara de Diputados, pero, a ver, en el frente al tema tarifa no había una sola oposición, más allá que Macri le diga a que hagan silencio. Sí, es el tema de las tarifas y el problema de la seguridad. Me parece que, sobre todo en el conurbano, donde nosotros venimos, donde estamos, donde yo le agregaría la recesión económica.
están generando una recesión económica muy fuerte que hace que la pyme se destruya, que la Claro. gente además no consuma y como consecuencia de eso no se produce, como consecuencia de que no se consume ni se produce, cóctel hay explosivo. despido, suspensión y cuando te querés dar cuenta vuela Y toda como la única mierda. verdad es la realidad, esto va Claro. a impactar. O le dan vuelta a la economía y consiguen reactivar la cosa y distribuir un poco más el ingreso. Ellos creen que la riqueza se redistribuye a partir del fenómeno del derrame. Están equivocados. ¿Te Vos, parece que creen eso? que creen en el efecto derrame. A ver, yo creo que ellos lo que dicen es hay que llenar la copa y después vemos, nos la tomaremos, como dicen. Pero el punto es, hay que distribuir para crecer, no hay que esperar a crecer para distribuir. Si vos no distribuís lo que tenés, eso está comprobado por la economía neoclásica, digamos, en realidad heterodoxa, digamos, frente a la discusión del neoclasismo, te pasan este tipo de cosas. Gracias por el... Dale.